Bueno, muchas gracias, muchas gracias. De la misma manera, si en algún momento alguien tiene alguna pregunta relacionada con el tema, o incluso algo que no esté, pues, expresamente relacionado con el tema, no importa, igual nos puede hacer la pregunta y nosotros vamos a buscar la manera de responderla, ¿sí? Bienvenidos a esta parte. Como ya mi compañero Isaías lo decía, mi nombre es Lovery y pues vamos a ver parte del módulo de tiempo de asistencia. Creo que si ya ustedes tienen experiencia con Suprema, la mayoría ya han visto este módulo. Eh, de este lado, pues hay varias cosas que mencionar y voy a tratar de ir rápido en esta parte para que podamos saltar a la parte de demo en el caso de que ustedes todavía no hayan tenido la oportunidad de poder ver cómo funciona este módulo. ¿Ok? Dentro de todas las funciones de BioStar que acabamos de ver, va a ser específicamente la parte de tiempo de asistencia. Entonces, algo que siempre vale la pena notar es la estructura en la que este módulo trabaja, porque como ustedes lo pueden ver en su pantalla, primero va la parte de la creación de los códigos de tiempo, que pues anteriormente se les llamaba códigos de pago. ¿Esto por qué? Porque para poder saber si es una hora normal, tenemos que saber cuánto, en cuánto está valorado esa hora, ¿sí? Si es una hora extra simple o cualquier otro tipo de hora que se fuese a crear. Entonces, luego que ya se creó el código de tiempo, entonces ya nosotros podamos pasar a crear lo siguiente, que en este caso sería el turno. En base al código del tiempo y el turno podemos crear la plantilla del horario, poder ver, por ejemplo, si va a ser un horario que se va a construir en términos semanales, en términos diarios, etcétera. Y después de eso ya con el conjunto un poco más grande de todo eso, pues entonces pasamos a crear el horario como tal, ¿sí? Entonces, alguna, bueno, de alguna manera lo podemos decir, esto es como un resumen del tipo de turnos que se pueden manejar con PyStar. Tenemos tres en específico, el turno fijo, turno flexible, turno flotante. Turno fijo es el que pues todos conocemos por lo general, ¿verdad? 8 horas normales de trabajo. En la mayoría de los países de Latinoamérica, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en algunos otros países, de las 7 a las 5, de las 7 a las 4, de las 8 a las 6 de la tarde, etcétera. Pero normalmente pues, hablemos de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y que incluye cálculo de horas extras, reglas de excepciones, licencias y demás cosas que se pueden manejar. El turno flexible, ante todo, normalmente nosotros decimos, lo manejan el tipo de personas o de dependientes laborales como los vendedores, que pues tienen la facilidad de poder entrar, como dice en su slide, en el ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 horas, por ejemplo. Entonces, si nosotros manejáramos ese tipo de turno como un turno fijo, daría una entrada tarde y entonces generaría una excepción, pero cuando estamos configurando el turno flexible no sucede eso, se configura la hora de inicio y la hora máxima también de entrada y de la misma forma la hora mínima de salida y la hora máxima de salida. Entonces se entiende que la persona tiene la facilidad de entrar en ese rango de horas, salir en ese rango de horas y cumplir con ciertas condiciones para poder evaluar el desempeño obviamente de la persona, ¿sí? Y el turno flotante, que es el ejemplo gráfico que ustedes ven en su pantalla, en el que, por ejemplo, tenemos tres turnos creados, el primero de las 6 a las 2 de la tarde, el siguiente de las 2 de la tarde a las 10 de la noche y el último de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana el siguiente día. Este tipo de turnos, pues los podemos manejar en hospitales, por ejemplo, o en las empresas, son empresas de seguridad, en donde está pues el personal rotándose en las diferentes partes del día, o incluso en las fábricas. De hecho, en cualquier otro cliente que a usted se le pueda imaginar, nosotros podemos manejar este tipo de horarios. Y el ejemplo que da acá en la slide es específicamente, por ejemplo, el usuario A normalmente pertenece al turno 1, pero él le dice el administrador de recursos humanos, mira, usuario A, vos harías el favor de apoyarnos en el siguiente turno, por ejemplo, porque es alguien del siguiente turno, simplemente se enfermó y no llegó. ¿Sí? Entonces, el usuario A les responde, sí, con mucho gusto, yo me puedo quedar. Entonces, la persona viene y marca específicamente a las 2:01. Entonces, todas las reglas, esa es una de las características mayores del turno flotante, todas las reglas del turno se aplican automáticamente al usuario.
obviamente previa autorización, ¿sí? Entonces, esto le simplifica mucho la vida a todo el personal de recursos humanos, porque no tienen que estar haciendo asignaciones manuales de de todas las reglas y demás cuestiones de cada turno, ¿sí? En la parte de abajo, en la esquina inferior derecha, ustedes ven de la forma en la que se muestran los eventos en Biostar 2. Y con eso les quiero decir que la forma es bien gráfica. Los eventos también salen con diferentes colores, las excepciones salen con diferentes colores, y esto le permite ver al personal de recursos humanos de qué manera se están ejecutando las cosas de una forma más rápida también. ¿Okay? Entonces, tengo una pregunta por acá. Dice, ¿qué sucede si el registro corresponde al turno 3 indicado en los ejemplos? Bueno, es exactamente la misma historia, Carlos. La asignación de todas las cosas, de los derechos y demás, y de las obligaciones que hayan para ese turno, o por ejemplo, si ese turno paga doble o triple, pues la asignación para el trabajador va a ser también de forma automática. Y esto significa que al final del mes, por ejemplo, cada vez que se haga un estimado a grosso de las horas trabajadas, Biostar va a calcular automáticamente esa progresión de horas. ¿Okay? Dice, la gestión de turnos se va al día en cuestión. Claro que sí, claro que sí. Y entonces, de hecho, en el reporte de los días les va a salir allí específicamente que, digamos, Carlos Díaz trabajó el lunes en el turno 1 de tal hora a tal hora y entonces hizo 8 horas. En el turno 2 del martes, por ejemplo, trabajó de las 2 de la tarde a las 10 de la noche y como ese turno paga, por ejemplo, doble, pues entonces tiene tantas horas trabajadas. ¿Sí? Entonces, de esa forma, da un acumulado de las horas y a través de eso, entonces el personal de recursos humanos puede pagar más rápido. ¿Sí? Vale la pena mencionar que el módulo de tiempo de asistencia de Biostar no es un software de payroll, ¿ok? No es un software de planilla, entonces no les va a decir cuánto tienen que pagar. Les va a dar el acumulado de las horas trabajadas. Les va a salir cuántas horas extras fueron, cuántas horas normales fueron, y entonces con eso ustedes ya pueden cancelar. Vamos a ver. Para el día siguiente, bueno, ahorita lo vamos a ver dentro de la demostración para que lo tengas eso presente, Carlos, y si al final no se respondió lo específico que vos necesitabas o que vos querías dar a entender, pues entonces me puedes hacer la pregunta nuevamente y entonces vemos también de qué manera la podemos responder. Vamos a ver las otras preguntas que tenemos. Dice, ¿qué pasa si la diferencia entre un turno y otro es, por ejemplo, 30 minutos? Pues allí depende de la configuración, Alexis. Depende de la configuración, porque aquí en el ejemplo que yo les estoy colocando comienza específicamente uno al finalizar del otro, pero esto vale la pena decirlo que no implica traslape, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí dice desde las 6 de la mañana a las 14 horas. Se entiende a las 14:00. Desde el turno 2 comienza el de las 14:00, ok, entonces las 14 con un segundo, ¿sí? Entonces no hay traslape. Significa que si hay una diferencia de 30 minutos, nosotros tenemos que configurar qué pasa en esa diferencia de 30 minutos. Si no configuramos nada, pues entonces de un lado va a salir salida tarde, por ejemplo, o del otro lado puede salir una entrada temprano, ¿sí? Entonces, podría ser eso. ¿Cómo se maneja esto en la asignación automática? Bueno, eso lo maneja automáticamente Biostar y ahorita vamos a ver un poco más dentro del demo. Les tengo preparado una demostración o prácticamente quiero construir, al menos para lo que nos dé tiempo, yo creo que pues nos puede dar tiempo al menos para construir. Wow. Bueno, muchas preguntas. Eso está bueno. Dice, ¿existe una integración de la información con el módulo RH SAP? Directamente no, pero nosotros podemos realizar la integración a través de SAP, perdón, a través de API, Miguel Ángel. Entonces, para que lo tengas en mente, si en caso tenés un caso en específico, por favor, nosotros podemos hablar acerca de eso ya o hacer una sesión más específica. Entonces, por favor, nos lo recordás, ¿sí? Si quieres continúa Dice, y le voy contestando, Robert. ok. Bueno, ¿Sí? tuvimos un caso
de una fábrica que trabaja por turnos, pero los grupos de personas se rotan. Ah, ok. Bueno, para cosas más específicas, Francisco, si quieres podemos agendar una sesión de esto. Entonces ya podemos nosotros dirigir cosas más específicas, ¿ok? Eh, Igual de la forma de Franklin, dice, sí es posible hacer que una alimentación con el ERP. Todo esto normalmente lo hacemos a través del API, entonces más adelante podemos agendar una sesión en específico para poder hablar de ese caso, ¿sí? Vamos a pasar. Bueno, como les decía, nosotros podemos hacer un reporte de horas acumuladas y también generar alertas acerca de eso, ¿ok? Dependiendo, ¿ok? Entonces, bueno, antes de continuar, vamos a pasar a la parte de un demo. Ahorita les comparto la pantalla de Biostar. Aquí estamos. Ok, entonces, bueno, vamos bien con el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros estamos inicialmente, acá les va a cargar el software, luego de esto, bueno, este software es específicamente, este servidor de Biostar es específicamente para pruebas, entonces no van a encontrar demasiadas cosas. Aquí yo ya tenía varias cosas configuradas, pero las eliminé con tal de que ustedes puedan ver cómo lo hacemos desde cero, ¿ok? Entonces, lo primero que normalmente yo hago acá es poner el color, ¿por qué? Porque a nosotros nos da la idea que cuando es una hora, cuando todo está bien, la hora simple, que es lo que normalmente se tenía que pagar, pues va todo bien, va en verde. Pues si fuera rojo, es que ya es algo que está pasando de una manera que no tendría que pasar, ¿sí? Importante, aquí dice que es gestión de asistencia, aquí se marca si en el caso que fueran horas extras, y aquí se marca en el caso en que fuesen vacaciones, ¿ok? Que pueden ser trabajadas o no trabajadas. Entonces, por el momento vamos aquí. Le damos aplicar y añadir nuevo. Luego entonces voy a pasar a la hora extra normal. ¿Cuál hora extra normal? En mi país, en Guatemala, se paga 1.25, 1.5 dependiendo. Y esto significa que si la hora vale $10, entonces 1.5 significa que yo voy a pagar $15. ¿Ok? Entonces ese es el time rate o el código de pago o el tiempo de pago, ¿sí? Vamos a añadir esa parte. Luego de eso vamos con una tercera. Vamos a añadir una hora extra doble. Una hora extra doble. Igual lo vamos a poner 2. Y bueno, ya es hora de extra, va a este lado. Aplicar y añadir nueva. Y la hora extra triple, pues no en todos los lugares hay de esta, pero para efectos del ejemplo la vamos a colocar de esta manera aquí. Entonces va aquí 3 y entonces le damos a aplicar. Vale la pena mencionar que, vamos a ver, hora extra simple, esto es overtime, sí, hora extra simple, hora simple, hora extra normal. Esto va aquí, ¿sí? Entonces tenemos 3 de horas extras y una de hora normal. Voy a hacer una más acá, que esto aplica para algunos países, no todos. Hora en descargo laboral. Esa legislación la digo de esta manera porque, por ejemplo, en Guatemala nosotros tenemos que cuando la persona está rebajada por el seguro social, la empresa le tiene que pagar el 50% de su salario y el seguro le paga el otro 50% del salario. Entonces, si en su país existiera algo relacionado, ustedes ya saben cómo lo pueden manejar, ¿ok? Entonces, luego de esto, yo voy y creo el turno. Entonces, lo normal, por ejemplo, un turno administrativo. Turno administrativo. Y entonces acá yo tengo las 3 opciones que les mencionaba. Fijo, flexible y flotante, ¿ok? Por el momento vamos a crear el primero, el fijo, y aquí esto es importante, ¿ok? La hora de inicio del día. ¿Por qué esto es importante? Porque hagamos de cuenta, yo creo que alguien lo estaba preguntando allí, que si yo coloco un turno que termina, por ejemplo, que comienza a las, ¿qué les digo? A las 3 de la mañana,
y termina a las 7 de la mañana. Si yo coloco acá el inicio del día a las 6 de la mañana, significa que las 7 horas, digamos, nos va a salir en el día anterior y la otra hora restante nos saldría en el siguiente día. Entonces, eso pues genera algún tipo de confusión. Entonces, normalmente para ese tipo de cosas nosotros habilitamos esta opción. Dice tiempo permitido en un día antes o después. Entonces, si yo voy a manejar una hora, pues entonces será una hora, ¿sí? Si se dan cuenta, acá hay líneas, hay unas cositas, unas flechitas de color marrón que están puestas una hora antes y una hora después de la hora que yo coloco como inicio del día. Si yo cambio esta hora de inicio del día, las flechitas se mueven automáticamente, ¿sí? Esto, a qué hora poner el inicio del día, depende más bien de las políticas de la empresa. Normalmente de este lado, nosotros lo hacemos a las 6 de la mañana porque a las 6 de la mañana amanece. Si ustedes lo quisieran hacer exactamente a las 12 de la medianoche, pues también lo podrían hacer. De hecho, como les digo, esto depende de la manera en la que ustedes estén o de las políticas de manejo de la empresa. En este ejemplo, pues lo voy a dejar a las 6 de la mañana. Entonces, acá yo voy a colocar que la jornada laboral comienza a las 8 de la mañana y entonces voy a elegir una hora. La primera va a ser la hora simple, ¿sí? Para eso la creamos. Entonces, es de 8 a 5 de la tarde. Duración mínima. Ojo con esta duración mínima. Esta cantidad de horas que hay acá es el mínimo que la persona tiene que trabajar para que BioStar no interprete como una ausencia su trabajo, ¿sí? Con esto les quiero decir que si nosotros colocamos de una manera más estricta 7 horas, por ejemplo, entonces aquí la persona tiene que trabajar al menos 7 horas y si trabaja 6 horas con 59 minutos y sale temprano, entonces BioStar les va a mostrar una excepción de ausencia, ¿sí? Ojo con esto. Entonces, esto igual ustedes lo pueden manejar de la manera que quieran. Viene por default 4 horas y si lo quieren colocar en 0, pues entonces lo colocan en 0. Eso significa que si aunque la persona haya trabajado 5 minutos en el día, pues los 5 minutos le van a contar. Esa es la duración mínima. Si no reúne esa duración mínima, la muestra como ausencia. Ojo, eso, ¿ok? Periodo de gracia aquí, igual. Por ejemplo, 5 minutos de entrada, 5 minutos de salida. Si la persona marca a las 8 de la mañana con 4 minutos, no le muestra entrada tarde, pero si marca a las 8 de la mañana con 5 minutos y un segundo, entonces ya le muestra entrada tarde. Creo que este concepto es bien fácil de entender, ¿ok? Entonces ya añadimos esta primera parte, luego si necesitamos añadir otro, nos vamos aquí. Entonces para crear el resto de cosas que son horas, ¿sí? Vamos con la hora extra simple, que sería a partir de las 17 horas. Y, por ejemplo, lo hagamos para las 8. Hora extra normal. Aquí está. ¿Ok? Igual, podemos hacer redondeo de entrada y salida. Por ahora lo vamos a dejar así. Vamos acá. Voy a crear la siguiente de las 20 horas hasta las 22 horas. ¿Sí? Para tener el ejemplo y entonces esta podría ser la hora extra doble. ¿Ok? Lo añado y la última podríamos hacer de las 22 horas y aquí va la parte que les decía. Puede ser hasta las 24 horas, hasta las 3 de la mañana del siguiente día, ¿sí? En este caso yo lo voy a dejar hasta las 23 horas con 59 minutos. ¿Ok? O sea, prácticamente hasta medianoche y le voy a colocar la hora extra triple. Alguien en algún momento me preguntó y me dijo, mira, Lovery, ¿es posible que yo añada horas extras antes del inicio de la jornada laboral? Y la respuesta es sí. Yo le puedo colocar una acá desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces, de esta manera, la persona estaría ganando plata si llega temprano, cuando sale después de la hora y según la hora a la que se quede, pues también gana temprano, gana más. Esto para el turno administrativo. Como les digo, este es un ejemplo. Esto depende bastante de la manera en la que ustedes estén trabajando esto dentro de la compañía, ¿sí? Entonces, vale la pena mencionarlo. Esto es solamente un ejemplo. Aquí de la misma forma dice redondeo de entrada, de salida y la deducción de comida. Esto también es bien importante. Hay 3 opciones. By punch significa por marcaje o por marcación. Si nosotros dejamos esto,
el dispositivo que nosotros estemos usando, y lo menciono directamente para que lo tengan en cuenta, tiene que tener teclas de función, ¿ok? Si no tiene teclas de función, esa parte no aplica, ¿sí? Tiene que tener teclas de función para que el usuario sea capaz de presionar entrada comida, salida comida, ¿sí? Si tiene eso, pues entonces la parte del almuerzo que le va a deducir va a ser exactamente entre el tiempo en el que marcó de salida a comer y el tiempo en el que marcó de entrada a comer. La otra opción sería de manera automática. Esto funciona bastante para los empleados de gobierno. En el caso de Guatemala, nosotros tenemos 2 horas, o mejor dicho, los empleados de gobierno tienen 2 horas. Se les deduce automáticamente, ¿sí? Y este mínimo de horas antes de la deducción significa que la persona tiene que trabajar, en este ejemplo, 4 horas como mínimo antes de tener derecho al tiempo de comida. Eso va aquí. Normalmente pues se deja 1 hora, se puede dejar 30 minutos nomás, depende. ¿Cuáles son los pros y los contras de esto? Los pros son que la persona no necesita marcar, que automáticamente se le va a deducir esa cantidad de tiempo. Los contras son que dentro de la empresa privada no aplica mucho porque si la persona trabaja, perdón, si utiliza menos de 1 hora, digamos 30 minutos para su comida y luego regresa, el trabajador en la empresa privada les va a reclamar y le van a decir, sí, pero ustedes me descontaron 1 hora, yo solo utilicé media hora, ¿sí? Pero dentro del lado de la empresa pública podría decir, la empresa pública se tarda más de 1 hora en comida e igual solamente le descuentan 1 hora. Entonces, la opción está presente para los entornos que decidan utilizarla y de manera fija también significa que la persona puede salir a comer desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Si utiliza otro horario de comida, le sale una excepción. ¿Ok? Entonces, esto lo menciono para que lo tengamos presente en cualquier forma. ¿Ok? Bueno, y lo siguiente, bueno, deducción de comida 2 va en el sentido en el que, por ejemplo, tuvimos ciertos casos en donde este módulo se está utilizando para la gestión de asistencia de los colegios, ¿sí? Para alumnos y profesores. Entonces, en algunos institutos o en algunos colegios había el horario de la refacción y luego eso el horario del almuerzo. Entonces, 2 comidas diferentes, pues se puede hacer de esta manera, ¿ok? Deducción de comida 1, deducción de comida 2, o en el caso de las empresas que tienen pues diferentes turnos, entonces igual pueden tener diferentes deducciones de tiempo. Y el horario de descanso también va por el marcaje o puede ser fijo. Si es por el marcaje, pues se entiende que es desde el momento en el que en el dispositivo presiona la tecla de inicio de descanso hasta finalización de descanso. Y si es fijo, significa que lo tiene, en este ejemplo, desde las 9 de la noche hasta las 9:30. Si se pasa de ese tiempo, pues entonces ya va a generar una excepción. ¿Okay? En este no le vamos a colocar. Vamos a colocar solamente ninguno y entonces lo aplicamos. Y aquí ya tengo yo el primer turno administrativo. Luego de eso yo puedo pasar a crear la plantilla del turno y entonces va a ser, por ejemplo, plantilla administrativa. ¿Ok? Y voy a elegir que sea semanal, ¿sí? Ok, antes de esto vamos a crear, en la mayoría de países pues también trabajan los sábados. Sin embargo, pues normalmente trabajan el sábado solamente mediodía. Entonces, Anmon sábado. ¿Ok? Entonces, igual acá, con la diferencia de que es hora simple, digamos desde las 8 de la mañana hasta mediodía. Hagamos de cuenta que aquí igual se maneja una hora extra, pero solamente es la hora extra simple y solamente desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde como máximo. ¿Ok? Hora extra simple. Aquí. Añadimos y solamente. ¿Ok? Entonces ya tenemos estas dos cosas. Luego de esto vamos a crear la plantilla y vamos a ver plantilla administrativa. Vamos a crear semanal y vamos a deseleccionar esto. Luego de su turno administrativo, nos vamos a copiar a todos para hacerlo más rápido. Lo quitamos de acá, y luego de eso venimos y jalamos administración de sábados. Entonces, si se dan cuenta, con esto nosotros estamos haciendo ya la parte únicamente para el turno administrativo. Ya construimos la plantilla de cómo va a lucir este turno de manera semanal.
se va a ir renovando de manera semanal también. ¿Sí? Si se dan cuenta es algo bastante sencillo y luego de eso vamos, por ejemplo, a las reglas. Creemos algo rápido. Feriados, por ejemplo. Feriados. Feriados. Entonces vamos a decir que es holiday, ¿ok? Para aquella persona que trabaje en feriados le vamos a pagar doble, ¿ok? Igual comienza a las 6 de la mañana. Entonces le damos a aplicar. Luego de eso, ya solamente creamos un horario. Entonces, va a ser, por ejemplo, horario laboral de administración. ¿Ok? Reglas, feriados. ¿Cuál plantilla vamos a escoger? La plantilla administrativa. El periodo de validez, esto es sumamente importante. ¿Ok? Con esto nosotros podemos crear horarios que sean permanentes y horarios que sean temporales. Entonces, hagamos de cuenta que esto va a ser vigente hasta el 31 de enero del 2021. ¿Qué trabajadores nosotros vamos a asignar? Pues aquí los asigno a todos o podemos eliminar un par. ¿Sí? Entonces, estos tres. Aquí les van a aparecer normalmente los grupos de usuarios o todos los usuarios. Ustedes pueden añadir. Y para feriados, pues nosotros ya podemos haber creado previamente un schedule o un horario de feriados nacionales con todas las fechas que en su país, pues ustedes quieran utilizar, ¿ok? Entonces, le dan a aplicar y luego con eso ya estaríamos prácticamente con todo, ¿sí? Ya que ya tenemos los horarios, aquí pues en el momento de crear horarios para otras dependencias pues lo podemos hacer también y para los reportes. Entonces nosotros seleccionamos el tipo de, por ejemplo acá, marcar todas las cosas que tenemos, ¿sí? Aquí hay otros, si se dan cuenta nosotros podemos seleccionar el tipo de columnas que queremos utilizar, les damos acá, luego de eso seleccionamos el tipo de usuarios, si van a ser todos los usuarios, y también la fecha. Entonces, aquí podemos dar esto y le damos a Update Report. Bueno, como en esta parte no tenemos ningún marcaje, pues entonces no vamos a obtener nada, pero vamos a ver si le marcamos un par de usuarios. Le damos en Filter. Bueno, si se dan cuenta, acá muestra, voy a hacer un poco más grande, muestra la parte de ausencia. ¿Y por qué ausencia? Porque pues, o sea, no hay ninguna data de marcación. Si ya hubiese alguna data de marcación, pues entonces les va a mostrar. Y aquí les muestra todas las personas que están incluidas dentro del turno administrativo. ¿Ok? Esta parte nosotros la podemos exportar en un Excel o la podemos exportar en un PDF. Y bueno, vamos a ver la parte de las preguntas porque me da pena que esto hay, que hay varias preguntas y que no le hemos respondido todavía. Dice, ¿cuántos dispositivos de marcación o de ponchado se puede agregar? Prácticamente los que ustedes necesiten. No hay allí, no hay límite. ¿Ok? Hasta 1000 dispositivos se pueden agregar en Biostar. Si usted gusta, Jason, espero estar pronunciando bien el nombre. Si usted gusta agregar esos 1000 dispositivos para que también sean dispositivos de marcaje, se puede hacer así. ¿Okay? Dice Franklin, buenas tardes. Nuestro hotel tiene horarios muy variados. Un empleado puede entrar hoy a las 7 p.m. y salir mañana a las 7 a.m. o más tarde. ¿Existe alguna forma de que el biométrico pueda identificar la entrada o salida? Sí. Si ese empleado pasó por un biométrico que habían otros saliendo, cómo identifico un evento si es de entrada o salida? Ok, bueno, hay varias formas, Franklin, depende del tipo de dispositivo de marcaje que se utilice, ¿ok? Bueno, en esta parte, con eso, ¿qué les quiero decir? Voy a deshabilitar esto para que se vea un poco mejor. Bueno, con esto, ¿qué les quiero decir? Que si nosotros estamos manejando, por ejemplo, un equipo, digamos, un BioLite N2, ¿sí? El BioLite N2 tiene teclas de función. Entonces, cuando la persona pase su huella en el BioLite N2, automáticamente le va a mostrar en la pantalla del menú del dispositivo qué evento es, si es entrada general, si es salida general, si es entrada comida, si es salida de comida, si es entrada descanso, salida de descanso, etcétera, que de hecho podemos configurar hasta 16 diferentes opciones en un menú de 2 opciones, 8 opciones diferentes, ¿sí?
Entonces, allí sería una de las maneras, identificar si es entrada o salida. La otra manera sería que si nosotros utilizamos uno de los dispositivos más sencillos, por ejemplo el BioEntry P2, que es el más sencillo que nosotros tenemos, nosotros podemos colocar uno específicamente para entrada y el otro específicamente para salida. Entonces, ya sea si tiene o no tiene teclas, pues de alguna manera nosotros podemos localizarlos y configurarlos para que no haya ningún tipo de confusión, ¿ok? En el momento del marcaje. Vamos a ver, siguiente dice, continuando con esa pregunta, para poder solucionar esa situación tuvimos que colocar, ok, dos biométricos. Bueno, como le decía, depende del tipo de configuración que utilicemos. Si la configuración pues es con dispositivos que tienen teclas de función, no es necesario colocar más de un biométrico, pues dependiendo del lugar, ¿verdad? Pero si no tuvieran teclas de función, entonces lo más adecuado sí sería colocar dos biométricos. ¿Ok? Vamos a ver, dice, ¿puede el sistema discernir por el horario de la marca si esta es o es entrada o salida? Sí, también es posible. Nosotros podemos crear horarios específicos para horas específicas, ¿sí? Entonces, el sistema puede ver automáticamente si la persona está marcando, por ejemplo, para almuerzo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nosotros definimos específicamente que por el horario, perdón, por el horario iba a ser entrada de almuerzo, salida de almuerzo, viceversa. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Parece que hay algunas otras preguntas, pero mm, vamos a ver. El sistema genera listados. ¿Listados de usuarios, Alexis? ¿O reportes de usuarios? Depende, pero pues me atrevo a decir que sí. ¿Ok? Si es listado de usuarios, sí, lo podemos generar. Y reportes de asistencia, obviamente, claro que sí, en la parte de reportes lo podemos hacer. Exportar los reportes, bueno, les comparto la pantalla nuevamente para que lo puedan ver. Una vez que yo ya he generado los reportes, así como aparece de esta forma, si se dan cuenta, aquí dice reporte diario, daily report. Entonces aquí yo le puedo dar exportar en CSV. CSV, pues es otra forma de decir Excel, ¿sí? Y exportar en PDF, pues entonces yo le coloco acá el título, le coloco acá algunos comentarios, el tipo de hoja que voy a utilizar y entonces le doy a exportar. Y de esta manera, pues también yo puedo exportar en PDF y puedo exportar también en Excel. Entonces, si se dan cuenta, acá el PDF me lo muestra de esta manera, dice Daily Report, como es diario, pues entonces me muestra la fecha de hoy, desde qué fecha hasta qué fecha yo quise exportar. ¿Ok? Entonces aquí me va a aparecer toda la data desde el 1 de junio hasta el 30 de junio. ¿Ok? Entonces me aparecen los trabajadores que yo tengo asignados a ese horario. ¿De qué departamento son? Pues en este caso dice todos los usuarios. El tipo de marcaje o el punch time. Y aparte de eso, el turno o shift. En este caso, es turno administrativo. ¿A qué hora? Ah, bueno, si esto sí está en vacaciones o no, a qué hora entró, a qué hora salió y el tipo de excepción. Y como pues no hay marcajes, entonces muestra ausencia. ¿Sí? ¿Cuántas horas regulares hizo? Aquí saldrían, por ejemplo, si es en un mes, pues entonces haríamos el estimado de 8 por 5 y de eso por 4 semanas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo en horas extras hizo, overtime, y el total de horas trabajadas? Entonces, ojo con esto, si son horas extras y entonces el trabajador hizo 3 horas y el time rate de la hora es a 1.5, le van a salir 4.5 horas. ¿Okay? Entonces, tomar en cuenta esto, porque entonces acá le saldría de las 8 horas, por ejemplo, de un día, más las 4.5 horas, que son las 3 horas extras por el time rate de 1.5.